12:25 de la tarde. Abrimos ya Momentum de la economía en los mercados. Hoy con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM, y con Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión. Hola Hernán, encantado de saludarte de nuevo. Creo que es la primera vez en esta nueva temporada. Sí. Y saludar también, por supuesto, a Juan Ramón, que sí que nos ha acompañado ya en innumerables ocasiones. Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, es lo bueno que tiene volver pronto de vacaciones, que uno ya las tiene asumida la depresión. Sí, señor, ¿no? La depresión, pues sí, decía yo antes que antes era momento de pedir a gritos los ansiolíticos, pero ahora estamos ya entrando en el terreno de la depresión, ¿eh? No sé, Sí. ahí estamos. Ayer fue un día complicado, el que se empezara, que un tercio del mercado pensara que la Fed puede subir 100 puntos básicos los tipos de interés en la próxima reunión, pues nos ha traído esta semana de cabeza. Y aunque no hay que perder de perspectiva que el verdadero problema en Europa, aunque las hipotecas suban y es un dolor, está en el drama energético, en que ya se va asumiendo y vamos tomando constancia de lo que implica a día de hoy ese incremento en los precios del gas, que nos va a tocar en los bolsillos y lo va a multiplicar por 7 o por 8 lo que vivimos hace 12 meses en cuanto nos lleguen las facturas de la luz y el gas, y eso pues se traslada a toda la industria, y por eso cada vez son más voces que hablan ya de un 92% de la industria piensa que podemos entrar en recesión. La parte buena es que empieza a estar en precio todo ese dolor de cabeza y esa depresión que comentábamos. Bueno, escuchaba ayer también decir, Juanra, un colega tuyo, que la inflación podría ser más persistente en Estados Unidos que en Europa, a poco que en Europa se consiga un poco medio solucionar un poco todo el problema del gas, ¿eh? Es que son dos batallas distintas. La inflación americana es una inflación que sobre todo es de segunda ronda ahora mismo, no es de bienes sino de servicios, y viene un poco a responder a que hay 2 puestos de trabajo por cada persona cualificada dispuesta a trabajar. Y por eso piensan que puede ser mucho más persistente, porque esa inflación de servicios y de segunda ronda cuesta mucho más de traerla. La nuestra a día de hoy, aunque va permeando a la subyacente, es una inflación de bienes, y en ese sentido no tiene fácil solución. Viendo los precios del gas a 2024 o 2025, no es tan fácil de quitárnosla encima y es más permanente de lo que nos gustaría, pero es verdad que todavía está en el terreno de los servicios y que al menos yo no me atrevo a ir a mi jefe a pedirle subidas de sueldo. Hernán, ¿tú estás entre los que piensan que la Fed podría subir 100 puntos básicos la próxima semana, el próximo miércoles? Yo no lo descartaría. Yo creo que tanto la Fed como el Banco Central Europeo se han equivocado ya una vez y no van a equivocarse 2 veces yendo detrás del mercado. O sea que tienen clarísimo que hasta que no vean síntomas de control y de caídas inequívocas de la inflación, van a seguir atacándola. O sea, la prioridad está clarísimamente puesta en el control de la inflación y no en el crecimiento. Con lo que, en la medida que el dato de inflación siga ahí arriba, tanto el dato general como el subyacente, pues podemos esperar la mayor agresividad por parte de la Fed. O sea que yo no lo descartaría, la verdad. Bueno, pero si ese es el objetivo, y creo que está marcado además también en los estatutos de la Reserva Federal, que los tipos de interés estén por encima de la inflación, es que vamos de cabeza no ya a un aterrizaje suave, sino a algo más gordo. Ayer mismo algunos grandes gestores en Estados Unidos advertían del riesgo de colapso en el mercado de bonos por el hecho, claro, de que 24 billones de dólares de deuda del Tesoro americano están ahora mismo temblando de miedo ante la posibilidad de no simplemente de que sigan subiendo los tipos de interés incluso hasta niveles del 4,5%, como ahora empieza ya a calcular también algunos analistas, sino que todo esto viene acompañado de un ajuste cuantitativo. ¿Creéis que por ahí podría venir también el peligro en los mercados? Hace unos días también hablábamos de los resultados empresariales, pero es que claro, viendo cómo están sucediéndose también las cosas en el mercado de renta fija, la verdad es que hay mucho miedo por ese lado, Juanra.
Mientras estén los bancos centrales, la capacidad que tienen para refinanciar en cualquier momento y tampoco a la que perciban tensiones de liquidez, tienen márgenes suficiente para garantizar esa liquidez en los cortos plazos y que no haya un liquidity squeeze en los mercados. A mí un poco casi me inquieta más cuando uno escucha a las empresas, a las eléctricas, pedir líneas de liquidez de emergencia en Austria, en Alemania, y se está hablando de 95.000 millones. Qué nivel de tensión no tienen que estar teniendo para cubrirse de los incrementos de los precios de la luz, intentar estabilizar un poco el precio y adecuarlo a la demanda, y esos colaterales y lo que pasa ahí dentro sí que es un poco un tema más inquietante. Pero los bancos centrales, en cuanto a la liquidez interbancaria, en cuanto a lo que implica el impacto que tienen las subidas de tipos de interés en los costes de la deuda, tanto pública como corporativa, yo no soy, vamos, de los más pesimistas, porque lo que estamos viendo es que van a invertir las curvas. O sea, una cosa es que veamos los tipos de interés a corto, y lo estamos viendo en el 2 años, rumbo norte, y otra que los tramos medios y largos de la curva sigan ese rumbo, que justo está pasando lo contrario. Hay mucha estabilidad en el 10 años americano, justo a la contraria a lo que son los tramos de 2 años para abajo, y yo creo que en ese sentido lo que hay que estar más atento es al riesgo de bono corporativo de industrias muy sensibles a los precios de energía, que estén utilizando muchos derivados para intentar paliar y defenderse de la escalada de precios que estamos viendo. Hernán, la deuda, crédito, los bonos, pública y privada. Los bonos, ayer justo me saqué un cuadro de la curva dentro de los bonos americanos, la diferencia entre rentabilidades del bono a 2 años y a 10 años, ¿no? Entonces, en los últimos 30 años, solo en el año 2000 y ahora, el bono a 2 años ha estado por encima del 10. O sea, la curva solo se ha invertido en los últimos 30 años, en el año 2000 y en el año 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una cosa poco habitual, está claro. Solo ha pasado 2 veces en 30 años. ¿Y por qué ha pasado poco? Pues hombre, porque el inversor que está en el 10 años y ve que el 2 años da más rentabilidad, evidentemente con mucho menos riesgo, pues en cuanto no se cumplan sus expectativas de que la inflación baja y pueda esperar futuros recortes del tipo de interés por parte de la Reserva Federal, ese inversor venderá el bono a 10 y se irá y comprará el bono a 2, donde tiene más rentabilidad y menos riesgo. De forma que inmediatamente ese diferencial negativo desaparece y seguramente pues, se convierte en 0, o incluso en 10 años se puede poner por encima del 2 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que esta situación no durará demasiado. O sea, la gente está en el 10 años porque cree que la inflación va a bajar. Pero ya vimos lo que pasó el otro día, bueno, el martes, que no bajó lo que se esperaba y la subyacente subió más de lo que se esperaba. Entonces, yo creo que esto debilita la confianza del inversor en el bono a 10 años, con lo que yo estoy pensando que el bono a 10 años puede subir de los niveles actuales del 3,40 y se puede ir a niveles cercanos al 4% con relativa facilidad si la inflación no cumple las expectativas de la gente, que es que caiga de forma sustancial, o sea, de forma relevante y en un plazo relativamente corto. Iba yo, cuando os planteaba al principio también el riesgo de colapso en la renta fija, el hecho de que los tipos pues eso, superan la inflación, que la inflación siga pues eso, en niveles extraordinariamente altos, los tipos al 4%, pues es que la gente que se va a dar tortas, ¿no?, por vender sus bonos, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa también cuando todos quieren salir al mismo tiempo por la puerta. En corporativo sí, en la parte pública no tanto, porque es el Banco Central
de cada país el que de verdad tiene el 80, el 90% de músculo de lo que pasa o deja de pasar cada día a día de hoy en el mercado de deuda pública. Y luego, o sea, lo que está comentando Ángel, yo creo que tiene también su otro lado, y los inversores también hay que darles un mensaje de optimismo. Existen fondos ahora mismo que están dando rentabilidades en el año del 8, 9 y 10%, porque dentro de los fondos de inversión hay gestores que tienen instrumentos para beneficiarse justo de lo que estamos hablando, de que los tramos cortos de la curva, de que los tipos de interés suban más allá de lo que uno espera porque la inflación se hace más persistente, de sacar partido entre las diferencias entre los tipos de interés a 2 años, a 5 años y a 10 años, entre un país y otro, que sea más o menos sensible a los niveles de inflación, y sobre todo de que la renta fija también tiene esa patita o esa opcionalidad de poder ser renta fija y divisa. Y todo lo que huele a dólar está siendo la inversión estrella este año. Ya es una rentabilidad del torno al 14% de apreciación con respecto al euro, pero no solo contra el euro, sino dólar canadiense, otras muchas divisas. O sea, en lo que es el mundo de renta fija, el mensaje es: la renta fija tradicional lo está pasando mal, pero de ahí a la explosión tienen demasiado peso los bancos centrales, y de ahí a pensar que no hay solución, pues sí que la hay. Y los fondos de Global Macro, renta fija y divisa son un buen ejemplo, o la gestión activa que puede hacer gente como Lea es otra. No, sí, efectivamente, además es una de las estrategias más exitosas de este año, ponerse corto en bonos, ponerse corto del Treasury o del bono alemán. Me has dejado un poco preocupado con todo el tema de la deuda corporativa, ¿eh? Juan Sobre todo industrial europea. O sea, yo creo que... Pero ¿se te vienen a la cabeza también algunas compañías eléctricas españolas, por ejemplo? Bueno, es que en España el problema energético y en Reino Unido es menos dramático, porque al final entra por aquí el gas, y en ese sentido yo creo que es completamente distinto. No tanto la eléctrica o la empresa que distribuye electricidad. La sensibilidad viene más hacia metalúrgicas, siderúrgicas, o sea, toda aquella empresa que sea altamente intensiva en energía, que lo tenga como uno de sus principales costes de producción. Lo que es la utility tradicional está muy intervenida, muy regulada, y en ese sentido no va a faltar liquidez. Otra cosa es los derivados que se puedan utilizar para cubrir posiciones en algún momento en el mercado de la luz, qué tipo de colaterales tiene, y ahí es donde puede haber más movimiento. Pero la sensibilidad, o al menos lo que ahora hay que ser más cauto, es todo aquel bono corporativo que sea de una industria que sea muy intensiva en energía, porque se sigue pensando, cuando uno ve las expectativas de inflación en Europa, citando a la propia presidenta de la Comisión, y se habla de 2,3 del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, se habla de 2,3 para 2024, pues da la sensación de que este problema de inflación pues va a tener una duración de 12 y 18 meses, no mucho más. Y si dura un poco más, pues cómo funcionan esas coberturas, cómo funcionan los riesgos, cómo afecta eso a las cuentas de resultados de todas las empresas que consuman mucha energía, no es baladí, y la deuda corporativa normalmente tiene vencimientos entre 3 y 5 años. Por eso es un poquillo el mirar de reojo ahí, más que a la deuda pública. Bueno, Ángel, a Hernán Cortés le va muy bien con su fondo, seguramente porque está corto en bonos y largo ya en bancos. Hernán, Sí, habéis entrado ahí, ¿verdad? la verdad es que es un sector en el cual mantenemos un grado de confianza muy alto, ¿no? La verdad es que todo el sector bancario en general, después de 10 años en tipos cero y negativos, para salvar la cuenta de resultados ha tenido que hacer un esfuerzo bestial de adelgazamiento en todas las líneas de costes, y bueno, pues eso les ha dejado muy en forma, la verdad, para poder absorber las subidas de tipos de interés que, bueno, pues que bajen muy directamente a la parte de abajo de la cuenta de resultados, a la parte de beneficios, ya que no han adelgazado toda la grasa que había por el camino. Entonces, yo creo que es un sector que cotiza bueno, en términos de, digamos, de momentum, no me parece un momento mejor para el sector bancario. En términos de valoración, pues está a 0,6 veces valor en libros. Claro, si tú montas un banco de cero, pues lo montas a una vez valor en libros. Pues claro, si te venden un banco que a lo mejor lleva 50 o 60 años funcionando y haciéndolo bien, y te lo venden con un 40% de descuento
respecto a montar uno nuevo, pues bueno, pues me parece un precio de arranque pues bastante atractivo. Y luego está el tema de la capitalización. En estos 10 años también ha habido un esfuerzo de capitalización muy importante que ha hecho que todos los bancos europeos, bueno, y americanos, tengan un nivel de solvencia muy superior al que tenían antes de la crisis financiera del 2008. Entonces, aunque haya un revés en el tema de la morosidad y un incremento de morosidad, pues lo van a poder asumir muy bien por dos razones. Por la que estoy mencionando, la capitalización, y segundo, y no menos importante, porque por fin van a tener una cuenta de resultados muy saneada, ya que en la primera línea, en la del margen financiero, pues van a tener unos ingresos muy superiores a los que han tenido en estos últimos 10 años. Entonces, claro, esa generación, digamos, de capital que les va a producir la cuenta de resultados también les servirá para dotar ese posible incremento de morosidad. Estamos muy positivos. Eso sí, antes a alguien no se le ocurre topar las hipotecas, Hernán, que ahora mismo está ahora mismo todo sobre la mesa, no se puede descartar absolutamente nada. Bueno, oye, nos ha preguntado por otro de los grandes asuntos del día, Juanra, esa reunión Xi Jinping, Vladimir Putin, de trasfondo está todo el tema del el reinado del dólar, la situación en Ucrania, por supuesto también en Taiwán. Esa pinza que según algunos expertos en geoestrategia estarían haciendo también para acabar un poco con el liderazgo de Estados Unidos, los que piensan ya que Europa ha perdido definitivamente la guerra. Un poco, ¿cómo veis ese encuentro? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué se puede leer entre líneas de todo esto? Juanra. Xi Jinping se prepara, tiene el Congreso, creo que empieza el 16 de octubre y en ese sentido, pues gozar del acceso así preferente a día de hoy a las materias primas rusas es algo estratégico y que en ese sentido China sale tremendamente reforzada de todo este conflicto. Para Europa es un drama. Yo creo que hay que asumir y empezar a pensar todos que el mundo no va a volver a ser como era antes. Antes teníamos una deflación importada de bienes de China y teníamos energía gratuita que venía de Rusia. Y ni vamos a importar deflación a partir de ahora de China, ni vamos a tener energía gratuita incluso aunque acabe el conflicto con Ucrania. Así que en ese sentido vamos a un mundo muy, muy distinto en el que Estados Unidos yo creo que empata. Va a tener una Europa que cada vez vamos a ser más dependiente de Estados Unidos y ahí están las facturas del gas y quién es el principal beneficiado y quién está exportando como loco gas a Europa, y al mismo tiempo pues vamos a un mundo donde Estados Unidos, que antes estaba lidiando con otros dos polos, una potencial unión, aproximación de Rusia a Europa y China, ahora mismo pues está claro que pasa a ser una de las dos superpotencias y la inteligencia artificial, el Big Data y todo eso decidirá quién es y a cuánta velocidad, pero de momento yo creo que para Estados Unidos todo lo que está ocurriendo no es perjudicial, gana poder geoestratégico, gana una dependencia de la Europa occidental y los grandes perdedores somos los europeos, en los que aunque acabe el conflicto yo creo que nada va a volver a ser como era. Hernán. Sí, a ver, me parece que estamos... Este conflicto está yendo mucho más allá de lo que es Rusia y Ucrania y estamos generando un nivel de conflictividad a nivel global que no existía, ¿no? Hace muy pocos años. Entonces, este nivel de enfrentamiento actual con Rusia y China, yo creo que bueno, quizás el menos perjudicado, yo más que favorecido a Estados Unidos, yo creo que es el menos perjudicado, pero es que yo creo que en este juego perdemos todos. O sea, Europa, desde luego, que es la que más pierde, Estados Unidos, pues puede ser que pierda menos, pero claro, Rusia está perdiendo mucho, eso es evidente, o sea, Rusia, esta historia le está saliendo muy cara, y China pues va camino también de ser otro perjudicado, si bien hay factores que le pueden favorecer
como puede ser la compra de materias primas de Rusia, que evidentemente la está haciendo seguro a precios bastante más ventajosos que los de mercado, ¿no? Pero yo creo que este incremento de escala a nivel mundial en los enfrentamientos al final nos lleva a menos inversiones entre los países, descenso en el comercio y al final descenso de la actividad económica a nivel global. Y la única parte que se ve favorecida es la inversión en defensa, en las compañías de defensa, en las cuales pues, en Europa prácticamente tenemos muy poco y el único que realmente tiene más es Estados Unidos, pero no deja de ser solo un sector frente a otros muchos que yo creo que se ven perjudicados. Entonces, bueno, a mí me gustaba más el mundo antes del 2022, o sea, antes de que estos conflictos se hayan agriado y realmente donde había pues, bueno, algunas pequeñas tensiones de vez en cuando, pero el mundo funcionaba muy bien, se había globalizado económicamente, la asignación de capital era muy eficiente, se asignaba capital donde era más eficiente asignarlo y bueno, pues eso va por mal camino, no sé, no quiero pues se puede arreglar o enmendar, a lo mejor no tan bien como estaba en el pasado, pero es verdad que la situación, como decía Juanra, va a ser peor de lo que ha sido, sin ninguna duda. Un mundo menos global, más polarizado, ahí se están construyendo seguramente los cimientos del nuevo orden económico mundial. Hernán Cortés, Olea Gestión, Juan Ramón Caridad, Gestora GAM, gracias a los dos, os mando un fuerte abrazo, cuidaros y que vaya bien la semana. Gracias, igualmente. 12:47, seguramente José Lizán está poniendo la antena, todo lo que se está diciendo, sobre todo con el tema de bonos corporativos, seguro que nos va a dar más pistas. Hacemos una pausa y continuamos hasta ahora.